Hola, muy buenos días. Esta es la segunda sesión. Vamos a abordar la segunda pregunta. Que la segunda pregunta dice: ¿cuáles son mis pensamientos habituales? ¿Y cómo me afectan ellos en el día a día? Primero, para entender el valor y la importancia de los pensamientos, tenemos que saber que nosotros somos seres emisores de energía, de frecuencia, ¿ya? Prueba de esto hay muchas, pero una prueba bien cotidiana es cuando yo le hablo a una planta, ¿ya? Hay un experimento muy famoso, ponemos dos plantas, a una la tratamos con amor, a una la tratamos con desamor, y al tiempo la planta que fue tratada con amor crece, se ve más bonita, etc. Y la planta que fue tratada con desamor muere o no crece, ¿ya? Y esto es por algo bien sencillo, al igual que con los animales. No entienden, el animal, la planta no entienden nuestras palabras, ¿ya? No entienden el concepto de idioma, pero sí sienten la vibración de nosotros o de nuestras palabras. ¿No ha pasado muchas veces que conocemos a una persona y de inmediato, en fracción de segundos, tenemos una mala percepción de ella, una mala sensación al estar cercano de ella? Como también existen seres de luz, al igual que todos nosotros, pero hay gente que irradia esa luz, que del hecho de estar al lado de esa persona ya causa un bienestar, ¿ya? La persona no puede quedarse callada, y así todo yo tengo distintas sensaciones, ¿ya? Eso es a lo que me refiero. Nosotros somos, al igual que una radio emite frecuencias, ¿ya? En el caso de nosotros, por ejemplo, la radio Carolina se ubica en la frecuencia 99.3, ¿ya? Es una frecuencia es una vibración, es una onda que emite esta radio, ¿ya? La cual, esa onda, al encontrarse en el ambiente con la onda de la radio Carolina, que emite la antena de la radio Carolina, que es 99.3, al unirse, al encontrarse, recibe toda la información de la antena de radio Carolina, la recibe la radio que se encuentra en la frecuencia de radio Carolina, y podemos escuchar la música, los programas, etc., ¿ya? Nosotros somos iguales. Hay un libro muy famoso al respecto que se llama La Ley de Atracción, no, el Secreto, ¿ya? Que habla de la ley de atracción, ¿ya? Ahora sí, si nos vamos un poco más al detalle, más que la ley de atracción, más que tengamos atracción, nosotros emitimos frecuencias, emitimos ondas, una vibración. También en otros textos se llama la ley de la vibración, o el primer concepto, todo vibra, ¿ya?, del budismo. Entonces, esa vibración hace que cuando nosotros emitimos esa vibración, todo lo que esté en esa vibración llega hacia nosotros, ¿ya? Si uno piensa las cosas, no son inocuas, no son cosas que no existen. No lo dije, así que, como dice hay un humorista, dice: lo pensé, pero no lo dije, o lo pensé y lo dije. Para nosotros es lo mismo, ¿ya? Si yo pienso que amo a alguien, estoy con alguien al lado y pienso que lo amo, esa persona sí o sí va a estar sintiendo una frecuencia positiva al respecto mía. Como que si estoy al lado de una persona y siento que la odio, esa persona, si es perceptiva, va a sentirlo también. Si yo les digo, imagínense, lo comenté creo en el video anterior, imagínense un limón jugoso, ¿ya? Claro, no es real para nuestros ojos, pero para nuestra mente sí, ¿ya? Y nuestro cuerpo ya empieza a somatizar lo que tiene que hacer frente a un limón jugoso, ¿ya? Entonces, lo que pasa por nuestra mente, lo que pasa por nuestras cabezas, es tan importante como lo que sale de nuestra boca,
nuestras palabras. Nuestras palabras tienen la capacidad de crear y destruir, ¿ya? Pueden crear una linda relación y en un segundo una palabra puede destruirla, ¿ya? Es un poder instantáneo y muy poderoso, al igual que nuestros pensamientos. Ahora, si yo me encuentro en un proceso de sanación, si yo me encuentro en un proceso en el que necesito regenerarme, restaurarme, etcétera, en el ámbito físico, evidentemente tengo que regenerarme y sanarme en el ámbito mental, porque no son cosas distintas. Lo que pasa en nuestra mente se representa en nuestra realidad. Si en mi realidad yo estoy viendo síntomas de enfermedad, es porque en mi mente tengo síntomas de enfermedad. Porque como no podemos ver la mente, no podemos abrir una aplicación y ver ya qué pasa en la mente, no. La mente todo lo proyecta. Y lo proyecta en lo que estamos pendientes. Y en lo que estamos pendientes en nuestro cuerpo o en nuestro entorno, ¿ya? Entonces, si yo tengo un síntoma de enfermedad en mi cuerpo o en mi entorno, en mi vida, quiere decir que es una proyección de lo que yo estoy pensando, de lo que está pasando en mi mente, ¿ya? Entonces, si estamos en este proceso de sanación, es fundamental ser un investigador, un detector de pensamientos prácticamente, y hacernos conscientes de lo que pasa por mi cabeza día a día. Muchas veces dejamos que la mente divague o ande por donde quiera, se deje llevar por las cosas que vemos en la televisión, las cosas que escuchamos en la radio, y finalmente lo único que vemos en esas fuentes de información generalmente son odio, sufrimiento, desesperanza, enfermedades. Y adivinen qué pasa. O sea, ¿qué pasa si yo escucho en la mañana las noticias mientras yo me despierto? Estoy escuchando la noticia y las noticias, claro, yo me estoy vistiendo, me estoy peinando, etcétera, y mi oído está escuchando y mis ojos están viendo asesinatos, delincuencia, enfermedades, que existe algo que se pega y que es muy fuerte, que está muriendo gente, que están apuñalando a gente, etcétera. Todas esas cosas son de frecuencia baja, son evidentemente, o sea, no hay que ser un genio para darse cuenta de que son energías de baja frecuencia. Son situaciones de baja frecuencia. O sea, si ponemos el ejemplo de la radio, estas son cosas de la radio de la frecuencia 8400, por ejemplo. Entonces yo estoy absorbiendo esa frecuencia, porque yo, como lo dije anteriormente, yo también soy una radio, pero más que una radio podríamos decir que somos como un celular. ¿Ya? El celular funciona de manera sencilla, los números telefónicos son una frecuencia. Mi número telefónico es una frecuencia tanto que esa frecuencia llega a una antena, esa antena repite o sea, yo marco el número telefónico, por ejemplo, de mi mamá, ¿ya? Mi teléfono envía esa frecuencia que llega a una antena, esa antena envía la onda hasta que se une con la frecuencia que emite el celular de mi mamá y ahí nos podemos comunicar. Entonces, si tengo un televisor o una radio que está emitiendo frecuencias de baja energía, como son ese tipo de noticias que dije, evidentemente yo voy a estar recibiendo esa frecuencia, y si amanece un día, amanecí con ganas de vivir, con ganas de hacer muchas cosas, con ganas de hacer mis proyectos. O sea, yo empecé mi día con una alta frecuencia, por ejemplo, una frecuencia de 103.00, y la frecuencia, hablando en parámetros de radio, de FM, 103.00, y la televisión me está mandando desde temprano frecuencias de 84.00, evidentemente mi frecuencia, mi campo electromagnético, mi energía, mis ganas de vivir el día, como le quieran llamar, van a ser afectadas, porque esa información no es insípida. O sea, no es que no es la tele nomás, no es la radio nomás, no me afecta, no, sí nos afecta. Del mismo modo, si yo le estoy
diciendo a una planta constantemente palabras feas, palabras tristes, igual le afectan, aunque la planta no tenga oído, aunque la planta no entienda mi idioma, le va a afectar esa energía que yo le estoy transmitiendo. De la misma forma ocurre con el televisor, con la radio, con los celulares, redes sociales. Ahora imagínense si yo me demoro 1 hora en la mañana entre que desayuno y me visto y estoy viendo ese tipo de noticias, ¿ya? Es peor cuando yo estoy desayunando, porque estoy abriendo mi campo electromagnético a ingerir nuevas sustancias, y más encima yo le estoy prestando atención a esos eventos. Entonces me estoy comiendo todas esas noticias, todas esas cosas de baja frecuencia. Entonces esto ya me hace empezar el día con un pie distinto. Me hace empezar el día, me voy al trabajo, me voy en el tren, en el vehículo, donde sea, y ya me voy pensando en esas noticias que vi en la mañana, cómo me van a afectar, qué puedo hacer para evitar que me afecten, y genera miedo. Y el miedo es es una baja frecuencia. Existen dos grandes grupos. Está la frecuencia de amor y la frecuencia de miedo. Y de ahí están sus sinónimos. De la frecuencia de miedo sacamos el odio, el desánimo, la ansiedad, la depresión, etc. Y frecuencia de amor sacamos felicidad, alegría, compañerismo, etc. ¿Ya? Entonces, si yo me alimento, si mi primer alimento diario son frecuencias de baja energía, evidentemente voy a sentirme en baja, me voy a sentir mal, ¿ya? En otro video vamos a hablar de los ayunos, del ayuno intermitente, etc. Pero todos sabemos que si queremos romper el ayuno, o sea, en la mañana nos mandamos una parrilla completa, con papa, con tocino, mucha carne, muchos huevos, además una fuente de leche con cereales, etcétera. Si tenemos un desayuno de baja frecuencia, que baja frecuencia son alimentos como la carne, los lácteos, los procesados, ¿qué va a pasar después? Me voy a sentir en baja frecuencia, ¿ya? No me voy a sentir lleno de energía. O sea, si me mando una parrilla de desayuno en la mañana, no me voy a sentir con ganas de salir a trotar, no me voy a sentir con ganas de trabajar energéticamente, por decirlo así, no voy a tener mucha creatividad, no, porque mi organismo va a estar entregando toda su energía para tratar de procesar esas cosas de baja frecuencia que le di a mi cuerpo, de desintoxicarme, de generar los procesos de digestión, etc. Lo mismo pasa con lo que yo veo en las noticias en la mañana, o lo que escucho. Mi organismo va a tratar de subir, o mi campo electromagnético va a tratar de recuperarse a ese bajón energético que me alimenté en la mañana. ¿Y qué va a pasar? Que a mediodía, cuando sea la hora del almuerzo, o cuando sea la hora después del almuerzo, yo voy a prender el televisor y adivinen qué voy a ver. Noticias, más de lo mismo. O voy a prender mi celular y adivinen qué me va a llegar o qué voy a estar viendo. Noticias de la crisis tanto, noticias, etcétera. Y si yo me alimento en la mañana, a mediodía y después en la tarde con este tipo de alimento, evidentemente no voy a estar en las mejores condiciones si es que yo quiero hacer un cambio en mi vida, ¿ya? Todo esto no es azar. Que nos entreguen este tipo de alimento, por decirlo de una forma, porque la mente se alimenta también, y se alimenta de este tipo de cosas. No le puedo dar un pay de limón a la mente, pero sí le puedo dar buenas o malas noticias. Le puedo mostrar buenas o malas cosas, ¿ya? Si yo le entrego constantemente en el día a mi mente, a través de las redes sociales, a través de los celulares, televisores, radio, etcétera, malas noticias, noticias de baja frecuencia, etcétera, no esperemos que yo tenga una mente positiva, una mente que esté en una alta frecuencia,
una mente que esté en una frecuencia tal que me ayude a sanar, porque una cosa nos lleva a la otra. Si yo tengo una mente en alta frecuencia, una mente alegre, si me mantengo viendo cosas que aportan a mi crecimiento, etcétera, evidentemente de la misma forma va a estar mi cuerpo, ¿ya? No esperemos que una persona que esté triste, mentalmente está triste, está muy deprimida, tenga ganas de hacer muchas cosas en el ámbito físico, porque nuestra mente nos dice qué pasa en nuestro físico. Entonces, volviendo atrás, si yo me encuentro en una situación en la cual me dice un especialista que tomó una muestra de mi cuerpo y me dice, ¿sabes qué? Este examen arroja el siguiente síntoma. Es un síntoma grave, es un síntoma que hay que tener ojo porque puede acortar mi año de vida, puede quitarme la posibilidad de vivir en vez de 30 años más, me puede dejar vivir 5 años más, etc. Entonces hay que empezar un tratamiento en lo físico, evidentemente. Yo tengo que tener la conciencia, o sea, no se necesita ser un gran estudioso para darme cuenta que si lo que me muestra ese diagnóstico físico tiene que ver con mi mente, y es así, tiene que ver con mi mente, ¿ya? Porque hay gente que tiene una mente en una muy alta vibración y son personas que son exitosas, personas que se resfrían de vez en cuando, son personas que muy flexibles, personas que hacen deporte, personas que se caen, no les pasa nada, personas que tienen momentos difíciles y los saben sobrellevar rápidamente, porque son personas con una mente que está activa, que está feliz, que está en una alta frecuencia. Siempre va a ser más poderosa una alta frecuencia que una baja frecuencia. Frecuencia me refiero a eventos, ¿ya? Es lo mismo decir siempre va a ser más poderosa la luz que la oscuridad. Es lo mismo. Pero si yo mi mente que es como una llama, si mi mente tengo una llama muy apagadita, evidentemente la oscuridad se va a acercar más a mí. Y cualquier cosa que vaya en la frecuencia de la oscuridad me va a poder tocar, porque la oscuridad va a estar cerca de mí. Pero si yo a esta vela que llamada mente, esa vela que es una vela convencional, la transformo a una llama de cocina con gas, y yo empiezo a aumentar el gas, a través del conocimiento, a través de la toma de conciencia de lo que del alimento mental que estoy recibiendo, a través de conciencia de lo que yo estoy emitiendo, porque tiene igual importancia. Yo es como que esté dando el gas de esa llama. Entonces empieza a aumentar el calor, empieza a aumentar la luminosidad y la luz inevitablemente empieza a desaparecer. O sea, disculpen, la oscuridad empieza a desaparecer. Entonces todo lo que se mueve en el ámbito de la oscuridad cada vez va a estar más lejos de mí, y todo lo que se mueve en el ámbito de la luz cada vez va a estar más cercano a mí. Entonces yo tengo que iluminar mi mente si quiero sanar mi cuerpo. Es necesario que yo tome conciencia de todo lo que pasa por mi mente. Y como es tan importante las cosas que yo dejo que entren a mi mente, tiene igual importancia o más las cosas que yo dejo fluir y pensar en mi mente, ¿ya? O sea, si yo soy una persona que suele tener pensamientos de baja frecuencia, como de pelear, de criticar, de hacer juicios constantemente, de mirar al otro y pensar cosas negativas del otro, todos esos pensamientos son pensamientos de oscuridad o de baja frecuencia, y entonces hago que la oscuridad se acerque a mí, ¿ya? Es difícil para muchas personas lo hacen de manera automática, porque así nos criaron nuestros padres, así lo vimos en nuestros años de crecimiento. Muchos vivieron en un entorno de negatividad, en el cual solamente la gente se enfoca en lo malo de las otras personas y no en lo bueno, pero donde uno nació no tuvo elección, pero donde murió sí tiene elección.
Si yo quiero elegir dónde morir, morir en un lugar lleno de paz, en un lugar bonito, en un lugar con más posibilidades de las cuales yo nací. Y de la misma forma, si yo nací en un lugar oscuro o de baja frecuencia y quiero pasar mi vida y aumentar mis expectativas de vida, y si el día de mañana tengo que morir en un lugar de alta frecuencia, en un lugar lleno de amor, en un lugar acompañado por mis seres queridos, evidentemente tengo que cambiar mi foco y mi forma de pensar. No, donde nacimos no es una condena. Si yo nací en un lugar malo, eso no es una condena. Ese fue mi destino que yo pacté antes de, etcétera. Pero donde morir es mi elección, donde vivir es mi elección, salir de donde nací es mi elección. Y lo único claro que tenemos desde el día 1 de vida es que vamos a morir. ¿Ya? Eso lo sabemos. Ahora, ¿dónde y cómo? Depende de mí, depende de nosotros. Si alimentamos nuestra mente con información de baja frecuencia, con información oscura, evidentemente la oscuridad no es que nos vaya a ganar, sino que mi luminosidad se va a ir apagando. Y una llama débil, una llama pequeña en un ambiente oscuro, difícilmente va a poder acercarse tal vez a la luz. Difícilmente se va a poder acercar a la sanación, porque la sanación está en otros lugares, la luz va a estar en otros lugares, no en el cuarto. Ahora, si esa llama nosotros nos encargamos y tomamos conciencia de elevar esta llama, de transformar esta llama de una vela en un foco de luz, evidentemente alrededor mío no va a haber oscuridad y voy a poder ver, gracias a la luz que estoy emitiendo, todas las múltiples posibilidades que están en mi entorno, todas las múltiples posibilidades que están alrededor mío. En la oscuridad yo no puedo ver mucho, en la oscuridad yo no puedo ver muchas opciones, muchas alternativas. Las están. El universo es abundante para todos, no es abundante para algunos y para otros no. La abundancia está en el universo, en cuanto a salud, en cuanto a dinero, en cuanto a amor, etc. El tema es que si yo tengo una llama pequeña de una vela de cumpleaños en un lugar que no hay ninguna otra llama, evidentemente no voy a ver nada, no voy a ver ninguna posibilidad. Pero si mi llama de mi vela de cumpleaños la transformo en una fogata o en un foco gigante, voy a ver todo lo que hay a mi alrededor y más encima me voy a encontrar con otras llamas que están tal vez un poco más lejos, pero yo no era capaz de divisarlas. Me voy a encontrar con otras situaciones, con otras personas que tal vez, como era todo oscuro, yo no las podía visibilizar. Es un proceso largo, es un proceso difícil, puede ser, es un proceso que va a costar días, meses, años, pero todo eso va a depender de cada uno, porque la voluntad y la autodisciplina es fundamental en estos casos. Siempre va a ser más fácil quedarse en el área de confort, siempre va a ser más fácil no hacer nada y ser una víctima de la vida, ser una víctima de mis situaciones, ser una víctima de lo que ocurre a mi alrededor o de lo que ocurre en mi cuerpo. Pero yo no puedo ser víctima, porque yo soy co-creador, yo soy creador incluso, no co-creador, yo soy creador de lo que está pasando en mi día a día, yo soy responsable de los pensamientos que tengo en mi día a día. No mi mente puede hacer lo que quiera, no. Yo controlo mi vida. Si yo soy capaz de disminuir, tomar conciencia y disminuir los pensamientos de baja frecuencia, si soy capaz de tomar conciencia y disminuir la cantidad de alimentos de baja frecuencia y aumentar los alimentos de alta frecuencia, ya. Si yo tengo pensamientos de baja frecuencia, si yo me alimento con especies de baja frecuencia, si yo me muevo en un ambiente de baja frecuencia, evidentemente no puedo esperar la sanación, no puedo esperar estar saludable, no puedo esperar abundancia, no puedo esperar nada de eso.
porque es una cosa lógica, ¿ya? Entonces, el desafío ahora es poner ojo en qué tipo de vida estoy viviendo, poner ojo en qué tipo de pensamiento estoy teniendo, poner ojo en qué tipo de alimento estoy teniendo, poner ojo con qué gente me estoy rodeando, poner mucho ojo qué cosas estoy diciendo, poner ojo en qué tipo de trabajo tengo, poner ojo en qué tipo de relación tengo. Y si todo mi ambiente, todo lo que pasa en mi mente, todo lo que pasa en mi cuerpo, todo lo que pasa alrededor mío, me enfoco y hago el esfuerzo por mi bienestar de que esto sea de alta frecuencia, los resultados no pueden ser distintos, van a ser de alta frecuencia. Muchas veces vamos a tener que dejar relaciones de amistades de años, porque identifico que ese amigo, claro, era un amigo, pero él me hace moverme en baja frecuencia, o voy a tener que cambiar de trabajo tal vez, o voy a tener que cambiar de hábito alimenticio, voy a tener que levantarme antes, voy a tener que levantarme más tarde, no sé. Todos esos cambios van a generar consecuencias, evidentemente, pero estaré dispuesto a pagar el costo, estaré dispuesto a hacer el cambio para poder cumplir con mis deseos, cumplir con mi objetivo, cumplir con mi sueño. Eso solamente depende de uno. Un abrazo gigante, que tenga un buen día, y la tarea ya está dada, hay que empezar a actuar.